¿Qué tal, programadores? En este video aprenderemos cómo ejecutar JavaScript fuera del navegador web utilizando Node.js. Así que comencemos. Y bueno, en este video vamos a ver para qué nos sirve Node.js, cómo instalarlo, cómo ejecutar un archivo JavaScript desde la línea de comando, cómo utilizar la línea de comando para ejecutar el shell o ambiente de ejecución de JavaScript, cómo crear un primer proyecto del estilo Hola Mundo, Hello World, y cómo iniciar un proyecto con librerías o con el administrador de paquetes de Node, más conocido como NPM. Así que vámonos al primer punto. Y bueno, si ya conoces un poco de JavaScript, debes saber que principalmente JavaScript se utiliza en el desarrollo web para modificar el contenido de manera dinámica en las páginas web. Esto te permite escribir, leer, procesar información y realizar cambios en la página de manera interactiva. Así que Node.js nos va a proporcionar un ambiente de ejecución fuera del navegador web con el cual vamos a poder ejecutar código JavaScript desde el sistema operativo utilizando la línea de comando o terminal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual desde la línea de comando se está llamando un archivo que se llama fizzbash2.js y ese archivo ejecuta un pequeño script y visualiza unos datos en pantalla. Y bueno, número 2, cómo instalar Node.js. Así que si no lo has instalado aún, la manera más fácil es ir a la página de Node.js y descargar el paquete de instalación. También tienes otras opciones, como ejecutarlo desde una versión de control o desde la línea de comando. Así que en el navegador nos dirigimos a nodejs.org/es si quieres ver la información en español. Y aquí tenemos la opción para descargar la última versión de Node.js. En el momento de grabación de este video está en la versión 22.12.0. Y existe una forma adicional de instalar que es a través de gestores de paquetes. Así que una vez tengas el archivo descargado, puedes seguir las instrucciones en tu computador dejando las selecciones por defecto y te va a llevar a completar la instalación de manera correcta. Así que una vez hayas instalado el programa, vamos a verificar la instalación utilizando la opción Node espacio-v minúscula y esto nos va a permitir verificar la versión que hemos instalado. Y bueno, aquí tengo la línea de comando, simplemente voy a escribir Node espacio-v-b y le doy enter. Aquí tenemos que la versión, yo tengo una versión anterior que sería la 22.11.0. Así que paso número 3, vamos a ejecutar un archivo de JavaScript desde la terminal o command line. Vamos a descargar o a crear el archivo fizzbash.js que te lo voy a dejar en la descripción desde un enlace de GitHub. Puedes copiarlo o descargarlo a tu PC. Y este es el archivo de JavaScript que vamos a ejecutar. Y bueno, una vez hayas creado este archivo o lo hayas descargado, debes saber en qué carpeta lo has agregado para navegar desde el command prompt y llegar hasta ese lugar. Así que aquí les voy a mostrar en mi computador. Yo lo he guardado en el disco E, en el folder Node Programs, y ahí se encuentra mi archivo fizzbash.js. Así que desde la línea de comando lo que voy a hacer es navegar hacia ese lugar. Necesito cambiar al disco E, presionando E2 puntos. Y aquí voy a buscar mi folder utilizando el comando cd, que significa cambiar directorio, y le voy a dar un espacio. Vamos a colocar el nombre de mi carpeta, que es Node Program. Presiono la tecla Enter y aquí ya estamos en mi carpeta Node Programs. Esta es la forma de navegar hacia un archivo desde la línea de comando, no utilizando la interfaz gráfica. Si escribo el comando dir, me va a mostrar la lista de los elementos que hay en esa carpeta. En este momento solo hay un archivo y un directorio con un total de 393 bytes de tamaño. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar ese archivo. Yo voy a escribir node espacio y vamos a escribir el nombre del archivo, que es fizzbash.js, y aquí lo tenemos. Al presionar enter se ejecuta inmediatamente el script y me da el resultado en pantalla. Y bueno, programadores, ahora vamos a ver cómo ejecutar el shell o ambiente de ejecución de Node para realizar pruebas directamente en la línea de comando. Así que lo que vas a hacer es desde la terminal escribir la palabra Node y presionar enter. Bueno, aquí teníamos nuestro contenido anterior. Voy a presionar CLS para borrar la pantalla y vamos a hacer Node enter. Aquí me dice bienvenido a Node 22 versión 22.11.0.
Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar unos pequeños comandos de JavaScript. Voy a crear una variable, nombre, y voy a colocar programadores. No hay necesidad de colocar el punto y coma, puedo presionar Enter, recibo un indefinido porque esa creación de variable como tal no me genera ningún retorno. Vamos a crear otra variable, vamos a ponerle year, ya que no tengo la letra ñ en mi computador, y vamos a colocar el 2025 y esta no va en comillas ya que es un número, y voy a crear una pequeña instrucción y vamos a escribir qué tal, variable nombre, y vamos a colocar aquí otro pedacito de texto y colocamos otro poco de texto y voy a concatenar con el año. Vamos a ver si esto quedó bien formateado y aquí tenemos un mensaje. Y bien chicos, es un pequeño ejemplo de cómo realizar pruebas y cómo colocar código directamente en el shell utilizando Node.js. Y bueno, vamos a crear un pequeño programa con Node.js, un programa inicial, y este va a ser un servidor web muy sencillo que se va a ejecutar desde la línea de comando. Va a estar esperando la petición de un usuario y cuando un usuario haga la petición a través de su dirección web, el servidor le devolverá una información al navegador del usuario. Así que vamos a hacerlo, y para realizar este programa vamos a ver la documentación desde la página de Node.js. Y bueno, de vuelta a la página de Node.js, donde descargamos el archivo, vamos a ir a la sección de aprender. Y aquí tenemos una introducción y una información muy importante, súper recomendada, pero me voy a adelantar un poco a un primer ejemplo que tenemos acá. Y dice el ejemplo de una aplicación Node.js. Así que vamos a copiar esta información al portapapeles. Y de vuelta a Visual Studio Code vamos a crear un archivo que se llama server.js, y en server.js vamos a hacer clic derecho y seleccionar pegar, o vamos simplemente a presionar control V y vamos a guardar los cambios. Una vez guardo, ya está listo. Voy a abrir la terminal utilizando control backtick. Estoy aquí por defecto en PowerShell, pero esto lo puedes cambiar a command prompt, pero va a funcionar de manera similar. Así que aquí lo que vamos a hacer es ejecutar este archivo utilizando la palabra reservada node, que hace referencia al ambiente de ejecución, y vamos a colocar el nombre del archivo, que va a ser server.js. Una vez le doy enter, tenemos este mensaje que viene de esta línea número 13, que me dice que el servidor está corriendo en este hostname y en este puerto. El hostname está definido como la dirección local del computador y el puerto como el puerto número 3000. Así que aquí nuestro servidor está corriendo. Esto es lo que sucede con los servidores y usuarios en la web. Y vamos a ver cómo ejecutar esto. Me devuelvo a mi navegador y en el navegador voy a abrir una nueva pestaña y vamos a cambiar la dirección por 127.0.0.1, dos puntos y el puerto en el cual el servidor está escuchando, y cuando presiono enter ahí tenemos la respuesta del servidor. Y si quieres realizar algún cambio a esta respuesta lo puedes hacer, pero deberás parar el servidor y volverlo a ejecutar. Así que vamos a hacer esa prueba. He hecho un pequeño cambio, voy a guardar, y en Visual Studio vemos que desde la línea de comando hacemos control C para parar el programa. Y como ya estos cambios los he guardado, voy a lanzar nuevamente el servidor utilizando la opción Node y el nombre del archivo, que en este caso es server.js. Así que el servidor arranca nuevamente, recargo la página y ahí está el nuevo mensaje. Así que aquí tenemos el ejemplo sencillo en el cual el usuario solicita el contenido de esta dirección, que para este caso es el puerto local del equipo, pero sería el mismo principio para una página web con un dominio registrado. Y bueno chicos, vamos a crear un proyecto, esta vez utilizando el administrador de paquetes de Node o administrador de librerías de Node, que nos va a permitir crear un proyecto y añadir librerías a este para que sea más completo. Así que vamos a utilizar un primer comando que es npm init, y con este crearemos la estructura básica del proyecto junto con el archivo package.json, que es el archivo que va a tener el directorio de las librerías que se agreguen al proyecto. Y esto va a ser muy importante para compartir o instalar el proyecto en otras máquinas. Y utilizaremos el comando npm install express, el cual va a instalar la librería express, la cual es muy importante para servidores a través de Node.js. Así que vamos a verlo en acción. Y bueno chicos y chicas, para realizar esto vamos a ver un documento desde la página de desarrollador de Mozilla, en el cual van a mostrar cómo utilizar el administrador de paquetes. Así que te voy a dejar ese enlace también en la descripción.
y básicamente vamos a ir a los pasos como tal, y el primer paso es crea un directorio en tu aplicación y navega hacia él. Así que de vuelta al programa que estábamos haciendo, podemos aquí presionar Control C para parar este servidor que no lo necesitamos en este momento, y vamos a crear aquí un nuevo folder. Estoy dentro de la carpeta Node Programs, voy a utilizar el comando make dir, crear directorio, y voy a darle un nombre que va a ser my app, y una vez hago esto podemos ver acá que aquí aparece un folder y en el explorador de Windows vamos a ver una carpeta. Así que ahí está el resumen de lo que ha pasado. El paso siguiente es navegar a ese directorio que acabamos de crear y luego vamos a crear la estructura del programa utilizando npm init. Entonces aquí estamos en la dirección Node Programs. Vamos a borrar aquí la pantalla para que vaya a la parte superior y le voy a decir cambiar directorio a my app. Una vez presione Enter, aquí podemos ver un slash y el nombre de la carpeta en la que estamos. Y en este momento vamos a crear la estructura del proyecto con el comando npm init. Presiono Enter. Y bueno chicos, aquí he cambiado a Command Prompt en vez de PowerShell, ya que PowerShell me va a requerir realizar unos cambios en los permisos para poder ejecutar los siguientes comandos. Voy a cambiar al folder My App y voy a colocar Node Package Manager init. Y esto me va a hacer una serie de preguntas. No le voy a agregar descripción. Vamos a decir que el punto de entrada sea index.js. Y no le voy a agregar comando de texto, ni repositorio en Git, ni autor, ni palabras claves. Y vamos a dejar todo esto por defecto. Y aquí le voy a decir que yes. Y listo, una vez respondas todas las preguntas, ya tienes la estructura de tu folder y puedes revisar que se agrega aquí el archivo package.js. Así que a medida que añadamos librerías, ellas se van a agregar en este archivo. Y bueno, cerramos este servidor que no lo necesitamos en este momento. Y el paso siguiente va a ser instalar la librería Express. Vamos a dar aquí Node Package Manager Express y presiono Enter. Bueno, así que vamos a dar Node Package Manager Install Express, ya que me había faltado la palabra install. Y aquí tenemos la información de los paquetes que se han instalado. Y una vez que he instalado la librería de Express, vamos a ir a la base del folder, a My App, y le voy a agregar el archivo index.js, que fue el archivo que definimos como el punto de entrada de esta aplicación. Y en este index.js vamos a agregar el código que está en nuestro ejemplo y vamos a copiar este código en el cual se crea una constante para la librería Express. Se crea un puerto y de manera similar al ejemplo anterior se inicia el servidor y una vez este recibe una solicitud va a devolver una información al usuario. Así que copiamos esto y si te fijas es un poco más corto que el ejemplo anterior. Vamos a guardar cambios y la manera de ejecutar va a ser similar a la que hicimos en el ejemplo anterior. Así que voy a ir aquí al command line y vamos a decirle que ejecute index.js. Aquí tenemos el servidor arranca y nos muestra esta frase que dice que está escuchando en el puerto 3000 y nos vamos a una dirección similar. Esta vez es la misma dirección la que vamos a utilizar. Voy a presionar Enter y aquí tenemos un mensaje diferente porque le estamos apuntando a un nuevo servidor que está corriendo en ese puerto y en esa dirección. De manera similar, si deseas cambiar la información que responde este servidor, puedes cambiar aquí el mensaje que está enviando, la respuesta que está enviando, guardar cambios y volver a ejecutar el servidor. Así que aquí hacemos un pequeño cambio, así que lo que voy a hacer es detener el servidor. Vamos a iniciar nuevamente Node.js index.js y aquí el servidor arranca. Si me devuelvo a mi navegador, un usuario agregaría la dirección, presiona Enter y aquí tenemos un mensaje diferente. Y bueno chicos, para terminar vamos a decir que Node.js te va a permitir crear diferentes apps utilizando JavaScript para que sea ejecutado fuera del navegador, desde el sistema operativo del servidor o el computador. Principalmente lo vamos a usar para crear servidores web, los cuales están atentos a los requerimientos, a las solicitudes del usuario y les van a enviar de vuelta a los usuarios la información o las páginas web y el contenido que estos necesitan. Y un dato adicional y muy importante, si logras un conocimiento y un dominio de Node.js,
te vas a convertir en un desarrollador full stack que es capaz de programar en el lado del usuario y el lado de la base de datos y del servidor de las aplicaciones. Así que chicos, si te ha gustado este contenido, no olvides dejar un like, comentario y suscribirte. Sigue programando y nos vemos en la próxima. Chao, chao.